El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Mi invitado de hoy es un militar retirado, un hombre de la costa Caribe, quien con mucho esfuerzo, responsabilidad y sobre todo amor de país le sirvió a Colombia. Su historia comienza en la Armada Nacional. Fue enfermero en zonas de conflicto, muchos años encarando la guerra para encontrarle el rostro hoy en día a la paz. Él ha liderado el Grupo de Veteranos por Colombia y también actualmente funge como Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Hablo de Alfonso Mansur. Alfonso, gracias por estar con nosotros en Entrevistas. Muchas gracias por la invitación. Resulta a mí casi que imposible, periodísticamente hablando, pasar por alto su historia de vida antes de hablar precisamente de la superintendencia. Y es que usted proviene de la costa Caribe colombiana, de un lugar donde en muchas ocasiones para los jóvenes solamente hay dos caminos, o el ejército, o la guerrilla, o los paramilitares. Esa fue su historia. Seguramente mi historia es la misma historia de muchos colombianos, que como algún día se dijo y se criticó aquí en Colombia que no solamente los jóvenes teníamos dos caminos, y los dos caminos dirigían eran las armas. Y pues especialmente en la costa atlántica, donde lamentablemente el país no ha tenido tanto desarrollo, especialmente en temas educativos. Todavía posiblemente persiste esta situación para los jóvenes de nuestro país. Y sí, debo reconocerlo, vengo de una familia humilde, y en esa familia humilde no teníamos otra opción sino salir adelante, y yo pues encontré un espacio en la Armada Nacional, donde fui suboficial durante 20 años, y pues tengo unas experiencias de vida a nivel también profesional. Pero pues otros jóvenes, amigos también de mi barrio, también quizás tomaron otros caminos. Recuerdo hoy a un amigo del barrio que tomó un camino diferente y se fue para la FARC. Y bueno, el comandante Pablo Atrato. Y yo me fui para la Armada. Y nos volvimos a ver después de muchos años, después que yo me retiré y él se había desmovilizado. Pero somos amigos de barrio. ¿Cómo fue ese encuentro? No, hicimos un encuentro de amigos. Yo no sabía que él era Pablo Atrato, pero sí sabía que era de mi barrio. Y como esta historia existen otras. Tengo un amigo, un compañero, que el hermano se fue a la guerrilla y él estaba en el ejército. Y esta es la historia de nuestro país, lamentablemente, que ojalá iniciemos a superarla. Y cuando se encuentra usted con este amigo de su barrio y se da cuenta usted quién era él y quién había sido usted durante todos estos años como enfermero en la Armada, ¿de qué hablaron? ¿Cómo fue esa conversación? ¿Hablaron del país o de las condiciones? Pues sí, él por ser un hombre político y yo pues también intento serlo. Sí. Pero hablamos no de la guerra, hablar de la guerra no construye, hablamos de la vida. Y desde allí, desde ese punto, comenzamos a desarrollar, fue más bien ideas, él desde su peso con sus excombatientes y yo también con una intención de convencer a mis compañeros de tomar un punto y hacer proyectos de reconciliación. Y en ese mundo militar en el que usted se desenvuelve, en ese momento, ¿cómo fueron vistos esos proyectos de reconciliación? No, muy criticados inicialmente, muy criticados. Yo tengo amigos que no me hablan de la Armada Nacional, pero pues son personas a quien quiero mucho. Pues porque hacer irrumpir con ideas de reconciliación, la guerra queda incrustada en el corazón
Y pues tal vez mis compañeros, algunos, entendible, no han superado esa situación. También tengo que reconocer que este país que ha tenido un conflicto tan largo, le hacen falta políticas públicas para el personal militar, para que se adapten mejor a la vida civil. Y pues tampoco los militares somos personas que entendemos la política. Siempre hemos estado muy apartados del tema político. Y eso hace que quizás no entiendan lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento, tratando de reconciliar personas, simplemente personas. Superintendente, usted duró 20 años, más de 20 años como enfermero en la Armada Nacional y tuvo la oportunidad de conocer los rostros de la guerra, el dolor, la muerte, la separación, las lágrimas. Si pudiéramos escarbar un poco en su alma, ¿cuál sería esa historia que todavía está ahí? Bueno, primero yo tengo que reconocer que soy un privilegiado de las personas que vestimos el uniforme. Yo tengo compañeros que vivieron mucho más la guerra que yo. Yo viví la guerra solamente a mis inicios de mi carrera, pero sí me di cuenta que hay que trascender y hay que cambiarla. Yo tengo experiencias de muertes de mis compañeros, amigos, mis compañeros de curso, varios han perdido la vida, pero tengo una experiencia muy marcada por allá en el año 2005, donde perdieron la vida 9 de mis compañeros y yo los asistí. Al mismo tiempo, pues, más doloroso porque, pues, con mi tarea de enfermero, yo fui técnico forense y fue también entregarle los cuerpos a su familia. Y pues por eso trato de no hacer la apología a la guerra. La guerra es muy dura y ojalá que en algún momento entendamos, yo no le llamo ni siquiera guerra. Nosotros tenemos un conflicto extraño donde se desdibuja el ser humano y no sabemos por qué nos matamos los colombianos entre nosotros mismos. Y no sabemos tampoco por qué no perdonamos. Si seres humanos como usted perdonan la muerte de sus seres queridos, la muerte de sus compañeros de curso, ¿por qué esa sociedad que está un poco alejada de ese conflicto armado es la que realmente no perdona y sigue con las banderas de la guerra en alto? Bueno, primero, yo soy muy respetuoso de las posturas políticas de cada quien, pero yo creo que esta sociedad se tiene que hacer primero una revisión y nosotros, cada uno como colombianos, qué queremos para nuestro país y qué queremos para el futuro de nuestros hijos, porque votar el no en la paz, decirle que no a una paz sin tal vez viviendo en la ciudad, tal vez con comodidades, sin saber qué ocurre en las regiones, qué falencias existen, pues tal vez es fácil. Pero digamos que yo viví un poco el conflicto y le conozco la cara a eso. Siento que no hay nada que nosotros podamos hacer después de retirados o un excombatiente de la FARC que se desmovilice, que no hay nada que podamos hacer siguiendo esta vida que tenga que ver con la reconciliación. Pues porque no podemos ponernos en puntos de quién era bueno y quién era malo. Era qué estábamos haciendo por el país en ese momento y qué vamos a hacer a partir de ahora, porque nuestras vidas son diferentes. Y es bien importante llegar ya a ese punto porque Alfonso Mansur pues, es superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada del país. Le contamos a la audiencia después de la pausa cómo llega usted ya a esa dirección y cuáles son todos estos retos que tiene frente a sus ojos. Gracias. Una pausa, ya regresamos. Hoy celebramos un año de nuevas oportunidades.
Un año uniéndonos alrededor de nuestras diferencias y de esa diversidad que nos hace un país único. Un año luchando por un mundo mejor donde tengamos una voz que sea escuchada y que al unísono grite por la vida. Hoy celebramos el primer año del cambio. Colombia, potencia de la vida. Hoy en entrevistas con Alfonso Mansur, él es superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, nombrado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Comienza usted esta labor en septiembre del 2022. ¿Cómo llega la oferta? ¿Cómo llega esta propuesta? Cuéntenos. Bueno, con el presidente Gustavo Petro tenemos una cercanía de visiones de país. El doctor Petro es una persona que piensa en una seguridad humana, que cambia la visión de seguridad que hemos construido nosotros durante los últimos 20, 25 años, que no le ha dejado buenos frutos a este país. ¿Qué es cuál? ¿Cuál era esa visión? La seguridad democrática y la seguridad ciudadana, quizás un poco traspolada en una lucha entre grupos armados. Y la visión del señor presidente Petro es una visión de construcción desde los niños, robarle a los jóvenes a la violencia e identificarme con esa visión de seguridad, pues lógicamente sí existe una intención de aportar a este gobierno. Recibo una llamada del señor presidente, quien me hace la oferta de ser superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, con unas tareas muy importantes y pues tratando de hacerlas cada día. ¿Cuáles son esas tareas, superintendente? Mire, las tareas más importantes, o quizás la tarea más importante que me ha dejado el señor presidente Gustavo Petro, es la dignificación del vigilante en Colombia. Esa profesión que le dejamos nosotros tantas cosas importantes, le dejamos los hijos, le dejamos nuestros padres, le dejamos nuestro vehículo, nuestras casas, y a veces pensamos que no existe. Hoy en Colombia existen casi 380.000 vigilantes, que son quizás el motor de una industria que mueve el 1.6 de la economía en Colombia. También he encontrado muchos empresarios de la vigilancia y seguridad privada que tienen mucha responsabilidad social, y debo destacarlo. Y creo, bueno, esa es la tarea de seguir trabajando por esos vigilantes, por esa industria que siga creciendo, por un sector que cada vez tenga prácticas más seguras, que se vayan separando del uso de armas letales. Ese es un punto importante al que quiero llegar. ¿Por qué desde su visión, además de exmilitar, que lo acabamos de ver en el contexto anterior, pues la tiene infinita, por qué considera usted que los vigilantes, los guardias de seguridad privada deberían alejarse de las armas letales? Primero, porque la seguridad privada está diseñada para prevenir, no para actuar de forma reactiva. Si bien existen unos trabajos en donde las armas letales deben persistir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el de escolta o el de transporte de valores. Pero ya el vigilante que se encuentra en un conjunto residencial tal vez no necesita tanto un arma, sino que su mayor arma debe ser la resolución de conflictos. Ellos son los primeros respondientes a la solución de conflictos, especialmente familiares, y educarlos para que ellos sepan cómo interactuar con la policía, y existe una simbiosis importante entre seguridad pública y seguridad privada. La seguridad privada casi triplica la fuerza pública, no solamente en hombres, sino también en elementos de vigilancia, cámaras, temas de tecnología. Entonces, creo que estamos dando un paso para que la seguridad privada se convierta en un elemento realmente coadyuvante en la seguridad ciudadana. Pero mire, vamos a la vida real, a la cotidianidad. En un edificio en donde un vigilante o en un conjunto de casas o una empresa incluso
no tenga un arma con que defenderse frente a un supuesto o atraco? ¿Cómo funciona el tema? Porque es que de ahí a que llegue la policía realmente a ese punto pueden pasar 10, 15 minutos o hasta horas. ¿Sí? No es exponerlos mucho a los vigilantes también al dejarlos sin un arma letal que puedan defender. No, estamos haciendo un tránsito a armas menos letales, que puedan tener la capacidad de generar menos daño a la humanidad de la persona que quizás esté en estas actividades delictivas. Y de esta manera, pues, buscar la forma como articulamos de forma más rápida el accionar de la policía. Pero quedan indefensos. No, no quedan indefensos. Es más letal un arma para un vigilante. Yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces dispara el arma un vigilante? Incluso, ¿cuántas veces dispara el arma un policía? Si utilizan el arma quizás una vez en su vida, o quizás nunca la utilizan durante su trabajo como vigilante. Si bien sirven como forma de evitar que la persona atente contra ellos, pero también puede ser que la persona que vaya a hacer el delito, lleve un arma superior a ellos o vaya simplemente a robarles el arma. Entonces, eso también hay que evaluarlo de manera un poco más metódica, porque se piensa que el arma letal previene completamente el delito. Y resulta que hemos tenido casos donde el delincuente le roba el arma al vigilante y hemos tenido casos de pérdidas de vida de nuestros vigilantes. ¿Qué opinan? Usted que es una persona que le gusta hablar con los vigilantes, que es muy humana, que le gusta el contacto físico, ¿qué opinan no solamente los vigilantes de este tránsito al que usted le apuesta, sino también las empresas de seguridad privada? Yo he visto unos empresarios que saben que el mundo de la vigilancia y seguridad privada está tendiendo a eso, está a más el uso de tecnología y a que ser más preventivos con el tema de que la seguridad privada realmente sea preventiva. Existen todavía pasos que dar y articularla de manera más efectiva con la policía. Pero yo siento también con el trabajo que está haciendo mi general Salamanca, implementando esta tarea de hacer una seguridad 360, creo que es una forma de que se le genere realmente seguridad a la población, al ciudadano. Vamos paso a paso, yo creo que estamos dando pasos importantes, pero estamos iniciando, eran pasos que no se habían dado antes. Usted hablaba hace un momento de humanizar el sector, que me parece supremamente importante. Lo hemos visto, lo vimos en el segmento anterior, lleva más de 20 años, duró más de 20 años en el servicio militar, tiene todos los argumentos para humanizar precisamente la labor de los guardas de seguridad y redignificar sus vidas. En ese sentido, ¿cuál es la estrategia real? Porque también vemos, superintendente, pues que tener un guarda de seguridad en una oficina, en un banco, en una propiedad horizontal, es un costo mayor y al final estos guardas ganan básicamente el mínimo. ¿Cómo humanizarlos y cómo generar también la redignificación desde el tema salarial? Porque los costos son altísimos. Bueno, los vigilantes en Colombia están en el orden de 1.5, 1.8 salarios mínimos. Eso es preciso que lo tengamos en cuenta. Y quizás más o menos para el 2026, según nuestro diagnóstico, un vigilante en Colombia esté en el orden hoy de 2.200.000, 2.300.000 pesos. Incluidos los recargos. Incluidos los recargos, pero hay que ser precisos. Colombia es un país con pocas oportunidades de empleo. Y este es un sector que, si bien se está tratando de profesionalizar poco a poco y se ha ido profesionalizando poco a poco, allí encontramos muchos empleos
y empleos dignos, que es lo más importante, sí. Empleos dignos, porque pues hay diferentes posturas. Yo he hablado con vigilantes que me dicen, no nos vayan a cambiar a un nuevo horario de vigilancia, porque yo con los turnos, con los recargos nocturnos puedo tener un poco más de ingresos. Existen varias posturas. Nosotros los hemos ido escuchando a la mayoría que se den estos cambios a nivel laboral de la vigilancia y seguridad privada para la mejora realmente de los vigilantes. Pero sí es un sector, primero, donde yo he visto vigilantes que inician como vigilantes. Yo he recorrido casi toda Colombia. Inician como vigilantes y luego han sido los dueños de empresas. Entonces, sí, también es un sector donde ellos han podido crecer. Yo creo que está más en la persona individualmente. Nosotros desde la superintendencia lo que estamos dándole es apoyo, haciendo convenios con universidades para que ellos tengan un acceso a una beca. Con muchas universidades hemos hecho varios convenios y que no solamente la beca sea para el vigilante, sino también para sus hijos y sus esposas. Ese ha sido nuestro trabajo. ¿Y allí qué están estudiando? ¿En qué se interesan los vigilantes del país? Yo he visto muchos estudiando en Derecho y otros muchos en Administración. Precisamente hoy estaba hablando con uno que se ha ido superando y hoy ya tiene un cargo directivo en una empresa de vigilancia. Y bueno, no, tengo muchos ejemplos muy bonitos. Otros quieren ser vigilantes toda la vida. Y está bien. Y desde ese trabajo han sacado adelante sus hijos. Yo tengo historias muy bonitas para contar. Yo he vivido esas historias con los vigilantes. He podido ir a un evento donde una persona que había trabajado de vigilante casi 40 años ya se estaba despidiendo de su último día de vigilante y me contó que con ese trabajo había sacado adelante su familia y le había dado universidad a sus hijos. Además, porque los vigilantes terminan siendo parte de nuestra familia. Claro que sí. O sea, uno en muchas ocasiones, incluso, y lo digo personalmente, cocina en casa para uno y para el vigilante. O el café, o el agua de panela, o el roscón de más que compra. Y bien lo dice usted, son guardianes también de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres y de nuestros inmuebles. Pero súper, hablemos de esa parte tan importante que tiene que ver con las mujeres y la inclusión, porque tengo entendido que ustedes desde la superintendencia también están apostándole mucho a esa mujer vigilante empoderada, pero también a la inclusión en género. Sí, es que el servicio de vigilante le ha dado la posibilidad a muchas mujeres de encontrar allí una forma laboral donde se han visto representadas. Muchas mujeres a veces violentadas por sus esposos, por sus parejas, mujeres que a veces pues tienen hijos con hombres que son dejados, que no le entregan nada a sus hijos y ellas allí se han empoderado y han dejado de depender de un hombre. Nosotros tenemos un sector que ha ido creciendo muchísimo el servicio de vigilancia femenino. Hoy está más o menos un 25% y sigue creciendo. Muchas mujeres cabezas de hogar tienen allí un empleo y bueno, nosotros creemos que ese es el camino, no solamente para mujeres, sino pues ahora pues también con la comunidad LGBTIQ+, que también si quieren ser vigilantes pues pueden encontrar allí un espacio. Ahí está, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País. Hola, Ma. ¿Cómo va todo por allá? ¿Sí se nota el cambio? Uy, claro, mija. En el primer año del cambio ya hay grandes avances. Imagínate que el gobierno compró un montón de tierra para reconocer los derechos del campesinado. Ahora el programa de alimentación escolar está ayudando a asegurar la alimentación de niñas y niños todo el año, hasta en vacaciones. Están llevando agua a municipios donde nunca había llegado. Y para completar, están entregando muchísimos subsidios de vivienda para la gente más necesitada. Es que definitivamente se nota el cambio.
Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy con Alfonso Mansur, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Les cuento que él es profesional en estudios políticos y relaciones internacionales. Es especialista en gestión pública, tiene una maestría en políticas públicas de seguridad y defensa y también en asuntos internacionales. Es candidato a doctor en estudios políticos y hoy en día es el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, quien está hablando con nosotros en primera instancia sobre su vida, y de ahí entendemos su inquietud y su misión por humanizar la labor que tienen los vigilantes en nuestro país. Todos tenemos relación con ellos, no solamente de cara a nuestras casas, sino también a las oficinas, a los bancos, a los supermercados, a las empresas. Todos hemos tenido que en algún momento interactuar con estos seres humanos de carne y hueso que son tan importantes para nuestra sociedad. Si usted pudiera definir en una frase, superintendente, la misión y la importancia de un vigilante en un pueblo en Colombia o en una ciudad en Colombia, en un municipio, ¿cuál sería? Nos cuidan lo más preciado. Esa sería la frase. Bueno. Yo he visto vigilantes cómo entregan a los niños en las rutas escolares. Sí. Y ya desde allí, si nosotros le damos esa misión a una persona, yo creo que darle lo más preciado. Me acuerdo también el día de su nombramiento, ¿no?, como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, que el presidente Petro dijo textualmente algo así, dijo: le encomiendo, ¿no?, que me busque las armas de las convivir. ¿Dónde están las armas de las convivir? Armas compradas con dineros públicos. ¿Quién se quedó con ellas?, dijo el presidente en su momento. ¿Y usted ya hizo la tarea? Hemos hecho más que eso. Hemos hecho más que eso. Nosotros en la superintendencia tenemos hoy mucho cuidado a dónde están las armas. Encontrar las armas de las convivir en Colombia necesariamente tiene un contexto de conflicto y hay que tocar una parte de la verdad. Y creo que la Comisión de la Verdad, allí hay una parte, mucha información, temas de paramilitarismo, cómo lamentablemente nuestras fuerzas militares se unieron a grupos paramilitares, que es un tema que debemos reconocer con el dolor, pero que hace parte de nuestra historia. Nosotros hemos hecho ya reportes al Ministerio de Defensa que tienen que ver con estas armas. ¿Que están dónde? ¿Cuál ha sido como el resultado? Estas armas terminan siempre en los grupos delincuenciales hoy día. Terminan allí y pues nosotros estamos siendo muy exigentes con estos controles a las armas que estamos dándole permiso para la vigilancia y seguridad privada. Por eso queremos trascender y cambiarlas e irnos a las armas menos letales. Pues ha sido realmente un placer tenerlo aquí. Por su historia de vida debería escribir un libro, superintendente, porque lo que usted tiene son historias y experiencias para contar. Pero en el segmento anterior me dejó, como decimos en el periodismo, picada. Porque usted decía: es que tengo muchas historias, es que tengo historias de vigilantes, y usted narra, se lo digo abiertamente, de una manera muy interesante, tiene una narración, una narrativa como solamente los caribes en nuestro país la tienen. Para finalizar, compártanos quizá una historia de un vigilante que tenga ahí entre sus manos. Hoy, la historia de hoy de un vigilante, la historia de una persona de la comunidad LGBTIQ+, que soñó ser vigilante, hizo su curso y no le daban empleo. ¿Mujer trans? Mujer trans. No le daban empleo por el nombre y por su aspecto. Y lo que hicimos, llamamos a las empresas y hoy está trabajando. Es quizás el inicio para superar y dejar de encasillar a las personas. Esa es una historia bonita. Tengo otra historia, quizás también te voy a contar. Una vez estaba en Florencia, fui a un tema de la superintendencia y una mujer me contaba que ella era vigilante, pero ella no sabía que yo era el superintendente. Y me contó que con su trabajo de vigilante
había comprado su estufa, su nevera, que había sacado adelante a sus hijos. Y yo al final, pues yo estaba como medio incógnito. Yo le conté que yo era el superintendente. Y me dijo, no, que era un trabajo muy digno. Así hay muchas historias y no quizás yo el que las cuente. Qué bueno. Los vigilantes tienen muchas historias para contar. Bueno, pues eso solamente pasa en un país que precisamente está cambiando. Gracias, superintendente, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. A ustedes también, mil gracias por habernos acompañado en Entrevistas con Alma de País. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Historias, nación, vida, solamente aquí. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.